Muy buenas tardes. Agradezco en primer lugar la invitación a participar en este evento y el honor de poder integrar la mesa con mis estimables y queridos colegas en este tema que es de gran importancia y que tiene desgraciadamente una enorme actualidad en nuestro país a raíz de casos que han sido publicitados recientemente, en donde han intervenido no solo los medios de comunicación para difundir noticias sobre lo que ha sucedido con casos que afectan la integridad corporal, la salud de varias personas, sino también porque es un tema que en cierta forma es tabú. Para los juristas, por la dificultad de enfrentarnos a las peculiaridades de la actividad médica, y para los médicos, por las dificultades y normalmente los problemas de comprensión que puede haber del análisis jurídico de los problemas de la responsabilidad. El objetivo que tengo con la charla del día de hoy es profundizar en tres temáticas que son importantes para este congreso que nos ha concitado en este momento. La primera es la relación que hay entre salud y actividad médica. El segundo tema es las peculiaridades del consentimiento informado, esta vez desde una perspectiva jurídico-penal. La tercera es una evaluación sobre los análisis jurídicos que se hacen de la actividad médica. Y finalmente, una serie de reflexiones sobre estos criterios jurídicos. He querido que esta charla sea igualmente interesante para los colegas presentes, pero también para público que no está en el área del derecho, sino que se acerca a nosotros desde las ciencias de la salud. Creo que se ha discutido intensamente en este seminario el tema de la salud como un derecho humano fundamental, ya sea por conexidad, ya sea por su valor intrínseco para la dignidad humana en el Estado social y democrático de derecho. Es un derecho reconocido y recogido en importantes documentos y convenios en materia de derechos humanos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que no nos dejan duda de la necesidad de la protección de la salud y de la necesidad de que los poderes públicos dirijan sus esfuerzos a alcanzar no solo el beneficio de la salud física, sino también mental de las personas. Está claro que el concepto de salud involucra tanto el bienestar corporal, físico y mental de las personas, pero también tiene que ver con el bienestar social. Me parece que en ese llamado que hace la Organización Mundial de la Salud conecta este importante bien jurídico con la necesidad de solidaridad, de un sistema público que promocione, que genere, que dé las condiciones para que este bien sea disfrutado por todos los ciudadanos y ciudadanas y sin diferencia de clase social, nivel socioeconómico o político. Esta definición también tiene una serie de connotaciones que han ido siendo complementadas por la doctrina, sobre todo por los autores que han trabajado el derecho de la salud como un derecho humano, como es el caso de Correa Lugo, quien en el 2005 señaló dos importantes requisitos de la salud. La primera, la necesidad de que sea equilibrada y adecuada conforme a la naturaleza biológica del ser humano. Pero además, obteniendo ese equilibrio a partir de acercamientos que sean moralmente aceptables. Por el otro, y esto es muy importante, es que la salud tampoco debe ser conservada de manera imposible, es decir, es necesario tomar en cuenta que bajo ciertas condiciones la salud puede ser menoscabada, vulnerable a ciertos factores, pero a pesar de ello es potencialmente garantizable y recuperable aplicando determinadas técnicas. Y aquí alude precisamente al tema que nos ocupa hoy en la tarde de la responsabilidad. En la relación jurídica que tiene que ver con la responsabilidad penal, la parte más importante y desde donde empiezan nuestras reflexiones es sin duda alguna a partir de la relación médico-paciente, que creo es la más importante hoy y es donde las transformaciones sociales se han hecho más evidentes. Los trabajos que se han venido produciendo en los últimos años sobre el tema de la responsabilidad penal del médico
parten indudablemente de la reflexión sobre cómo esa relación ha ido cambiando. Ya no los pacientes son personas que ven al médico tratante como una especie de padre bueno que atiende su salud, no le habla demasiado, pero le atiende su dolor. Hoy el paciente no lo ve en una visión paternalista. Hoy el paciente es una persona informada, mayormente, acostumbrada a acudir a diferentes ayudas de información, tanto en la internet como en cualquier otro medio. Es una persona que cuestiona los tratamientos, que pone en cuestionamiento también el conocimiento científico del médico y obviamente exige mejores servicios. Esa circunstancia ha hecho que entonces esa relación paternalista, de confianza de nuestros abuelos en relación con el servicio médico se ha transformado. Por el otro, se ha dado lo que en doctrina se llama la horizontalización de la relación médico-paciente. Aquí quiero señalar un fenómeno que también es reciente, que es el del contrato de servicios médicos. El contrato de servicios médicos ha contribuido a esa horizontalización, pero precisamente porque ha establecido con claridad los deberes y obligaciones en esa relación médico-paciente. Ya no viendo al paciente como un sujeto pasivo del acto médico, sino para transformarlo realmente en una persona sobre la cual habrá de trabajarse para obtener esos beneficios corporales y mentales a los que alude la Organización Mundial para la Salud. Pero también se traduce en una herramienta muy importante para el médico para enfrentarse a eventuales procesos donde su responsabilidad médica va a ser exigida. Dentro de las obligaciones usualmente evidentes en estos contratos está, por supuesto, el respeto a la intimidad del paciente, el direccionamiento de los actos médicos conforme a la necesidad de bienestar físico y mental del paciente, la necesaria construcción de la confianza, la insistencia en que el médico valore, diagnostique y establezca el mejor tratamiento, pero también la necesidad de continuar con ese tratamiento. El deber de información al paciente, que ha venido aumentándose y profundizándose cada vez más en la necesidad de que éste conozca lo que le va a suceder, conozca sus posibilidades y riesgos y también pueda contribuir activamente en el desarrollo de la mejoría de su salud. También se ha establecido como requisito indispensable la obtención del consentimiento informado del paciente, la entrega de informes sobre el estado de salud, facilitar copia de la historia clínica cuando el paciente lo solicite, los exámenes entregárselos al enfermo, a la persona tratada, y por supuesto apoyar la posibilidad siempre de una segunda o tercera opinión, aspecto que se ha dado especialmente de manera muy fuerte en los últimos años como parte de ese cambio importante que se ha dado en la relación médico-paciente. La historia clínica no es necesario profundizar más allá de lo que ya ustedes conocen en el campo médico, donde se registran todos los actos médicos y donde es importante e indispensable señalar no solo los actos médicos realizados, sino también el pronóstico, la evolución y las recomendaciones que se le hicieron al paciente. A veces la diferencia procesal entre tener como indiciado, como imputado un médico o desestimar la causa es precisamente que haya habido una historia clínica suficientemente detallada sobre estos aspectos. Además, es importante señalar que la verificación de estos actos médicos también es trascendente, es decir, es necesario que haya suficiente material, documentación que avale lo que se ha venido realizando en el paciente. Esos protocolos y esa historia clínica, por supuesto, tiene que ser conservada, tiene que ser protegida de accesos no solicitados, donde se ha venido produciendo una enorme interés por parte del Estado de generar archivos documentales digitales de las historias clínicas, famoso expediente clínico. Esta es una preocupación que ha llevado a nuestra seguridad social a avanzar en ese campo, pero sin muchas reflexiones sobre las implicaciones que el acceso irrestricto a esa información pudiera tener mediante los mismos mecanismos de tecnologías de la comunicación y de la información implícitos en este tipo de acervos documentales. El consentimiento informado, que sé que ha sido analizado
en el seminario, quiero verlo desde la perspectiva del derecho penal. Y quiero hacerlo por dos razones que pueden parecer ahorita un poco toscas, pero evidentes para el tema desde el punto de vista penal. Y es que un paciente informado significa un paciente que está contribuyendo a su propia salud. Es un paciente que sabe y conoce de las consecuencias que puede tener el no tratarse de la manera que ya ha sido indicada, y donde las intervenciones, los actos médicos que van dirigidos a promocionar su salud podrían tener otras posibilidades menos invasivas, más proporcionales a ciertas expectativas del paciente con el manejo de su vida cotidiana. Es por esa razón que el consentimiento informado es la parte central del derecho penal. Nuestro Código Penal, que no tiene una orientación bioética muy fuerte, tampoco era época en los inicios de los años 70 para preocupaciones de carácter bioético muy profundas. Tiene, aunque esto sea así, algunas referencias al tema del consentimiento. En el delito de lesiones está prevista las lesiones consentidas, precisamente para promocionar la actividad médica de los trasplantes, y también el consentimiento del derecho habiente, que es una causal de justificación, es decir, un mecanismo legal mediante el cual sería posible encontrar justificación para los actos médicos que van dirigidos a mejorar la salud y la integridad corporal y las condiciones de las personas. De la misma manera, el hecho del consentimiento informado ha sido ridiculizado, ¿verdad? Recuerdo siempre una caricatura donde estaba un paciente en una camilla de hospital y un médico provisto de presentaciones de PowerPoint, pizarras blancas, documentaciones varias, fotografías de personas que estaban en el servicio forense, ¿verdad? Y con todo eso, en la caricatura se veía al médico dándole una gran cantidad de información al paciente, y mientras tanto este ponía una cara de verdad de sufrimiento. Eso ha sido ridiculizado porque generalmente se piensa que el consentimiento informado es dar toda la información disponible, ¿verdad? Incluyendo las notas al pie de página de Nature y las posibilidades de pronósticos de salud que se pueden hacer tomando en cuenta el estado de la ciencia. Sino el tema del derecho al consentimiento y por supuesto del consentimiento informado tiene que ver precisamente con la información que es proporcional, que es adecuada, que es idónea a las necesidades del tratamiento. Es decir, es necesario explicar algunos rudimentos de los aspectos técnico-médicos que estarían implícitos en el tratamiento que va a ser emprendido. Lo mismo es el derecho del paciente también a no saber, ¿verdad? Esta es una peculiaridad interesante del derecho de la salud, que no solo es el derecho a saber, sino que en muchas ocasiones nuestro derecho también es a no saber, a no tener la información exacta de nuestro padecimiento, que a veces por razones puramente de piedad pueden ser importantes en determinados casos. La fuente de la jurisprudencial del consentimiento no es un anal del derecho continental europeo, viene del derecho anglosajón, del caso Schlöder contra la sociedad, el Hospital de la Sociedad de Nueva York de 1914. Ese fue el primer caso en que se planteó en Estados Unidos el tema del consentimiento. Una señora llegó con un desarreglo estomacal, el médico le hizo un examen inicial y encontró que tenía un abultamiento en su estómago. Le dijo a la señora, mire, tenemos que hacer unos exámenes invasivos para poder saber por qué tiene usted esa masa en su estómago. La señora estuvo de acuerdo en el examen invasivo, lo que dijo expresamente es que no quería la cirugía, ¿verdad? Una cirugía que les trajera ese bulto, esa masa que tenía en su estómago. El día que estaba previsto para hacer el examen, la señora fue trasladada a cirugía y el médico le extrajo la masa. A raíz de ciertas complicaciones derivadas de la operación, la señora tuvo una gangrena, fue necesario hacerle la amputación de algunos de sus dedos, sufrió y padeció mucho por las curaciones que tuvo que hacer de la infección, y al recuperarse la señora demandó al hospital, y el punto central de su demanda es que los médicos habían realizado un procedimiento que ella no había consentido. Fue el primer caso en donde este tema se trató.
la Corte Suprema de Justicia relacionó este caso con el tema de la negligencia. Pero vean ustedes qué interesante, aunque ya estos temas no son analizados de esa manera en el derecho moderno, es interesante señalar cómo la jurisprudencia de los Estados Unidos hizo especial hincapié en el tema de la violencia y la fuerza, en la invasión al ámbito de intimidad y al cuerpo del paciente. Y se sentó la base en la reflexión jurisprudencial norteamericana que todo ser humano adulto y sano mentalmente puede y tiene derecho a determinar qué va a pasar con su propio cuerpo. El cirujano entonces que practica una intervención quirúrgica tiene que hacerlo a sabiendas de que si no lo hace cometería un delito de agresión o de fuerza contraria a la ley, causando la obligación no solo de responder por eso, sino por la reparación de los perjuicios ocasionados al paciente. La jurisprudencia sí señala los casos de excepción donde el consentimiento no puede ser recabado directamente, como es el caso de un paciente inconsciente, que es necesario operarlo, intervenirlo de alguna manera, sin que se pueda obtener su consentimiento, de lo contrario, podría morir. Entonces, este tipo de precedentes son los que han iluminado de alguna manera también la reflexión en nuestros países sobre el papel del consentimiento. Hoy es clarísimo que el consentimiento tiene una vinculación filosófica con la autodeterminación del individuo, con la protección de su intimidad y su dignidad como persona, y en cuanto a la capacidad que tiene una persona de decidir sobre su propio cuerpo y su espíritu. Pero debo de señalar que a pesar de que eso es así, que es un consentimiento general sobre todos los elementos propios de la personalidad, es evidente que en el derecho moderno se hace demasiado hincapié en el tema de los riesgos, tema que voy a recoger más adelante cuando analice algunos criterios jurídicos que han sido utilizados para analizar jurídico-penalmente la relación médico-paciente. Vamos a ver. Sí. Bien. En cuanto a los efectos jurídicos del consentimiento, es evidente que este tiene una peculiaridad. Aquí voy a, digamos, hacer una referencia a un aspecto de la doctrina jurídica que es necesario que ustedes conozcan para que entiendan de lo que voy a hablar. Jurídicamente hablando, cuando una persona ha dado consentimiento, en realidad le está dando permiso a otra persona para que ingrese y haga algo en su esfera de derechos. Es decir, no es una causa de justificación que la persona tiene en cabeza propia, en su eje de derechos que puede ejercer, sino que es una situación jurídica que le traslada a un tercero. En el caso de la relación médico-paciente, se la traslada al médico. Entonces el médico puede realizar una serie de actos médicos dirigidos a promocionar la salud de esta persona y con su autorización. La doctrina sobre este tema tiene dos opiniones. Una que dice que el consentimiento abarca, primero que todo, a todos los bienes jurídicos, y en segundo lugar, cuando éste se produce, la persona estaría autorizando, en general, cualquier tipo de intervención. La otra tesis, que es la tesis dualista, que es la sostenida por nuestros tribunales de justicia, dice que hay que hacer primero una diferenciación. Hay casos donde la persona al dar permiso presta un acuerdo, es decir, estaría en todos aquellos casos donde el delito exija una especial atención al bien jurídico protegido, por ejemplo en el hurto de uso, cuando yo me llevo el carro de mi vecino para poder realizar una gestión, en realidad es un hurto. Pero si él me da un consentimiento para usar su vehículo y hacer esas gestiones, lo que sería formalmente un hurto quedaría básicamente como una actividad lícita, precisamente en virtud del permiso. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el caso de los delitos sexuales. Si yo no tengo autorización para el acceso carnal, estaría cometiendo una violación, un abuso sexual, pero si tengo el consentimiento, ese delito desaparece, siempre y cuando, de acuerdo al Código Penal, se den las condiciones dentro de las cuales ese consentimiento es válido. Entonces, esos son casos, dice la doctrina, de acuerdo.
Entonces, ¿cuáles son los casos de consentimiento? Bueno, los casos de consentimiento son aquellos casos que no están expresamente previstos en el acuerdo. Es decir, son aquellos casos que están por exclusión. Allí yo pondría casi todo el marco del consentimiento derivado de intervenciones quirúrgicas dirigidas a la promoción de la salud estética de la persona, ¿verdad? Que también están vinculados a su bienestar psíquico. Esos consentimientos, por supuesto, son renunciables, son eminentemente renunciables y se deben producir dentro del marco de una explicación exacta de en qué consiste el tratamiento, la intervención o el procedimiento y cuáles serán sus consecuencias. Si el consentimiento fue obtenido de esa manera, el médico estaría protegido por la causal de justificación, consentimiento del derecho a vida, y no se recibiría pena ni podría ser condenado por delito alguno. Bueno, entonces los elementos de ese consentimiento, de acuerdo como está regulado en nuestro Código Penal, es primero que debe ser libre y debe producirse sin errores ni coacciones. Es decir, la voluntad de la persona que da autorización tiene que producirse en el marco de información cierta, de información precisa, de información que sea útil para tomar una decisión y luego que no sea provocada por ningún tipo de amenaza o coacción. Además, la información tiene que ser adecuada a las necesidades del tratamiento o procedimiento que se va a producir y explorando a través de la información proveída cuáles son los ámbitos de peligro, cuáles son las posibilidades de curación, cuáles son los riesgos posibles del posoperatorio, por ejemplo en el caso de tratamientos que impliquen cirugía. Bien, en cuanto al contenido mínimo de la información, recuerden ustedes la imagen caricaturesca que les hacía. Estamos hablando de información necesaria que cubra la finalidad médica del tratamiento. ¿En qué consiste esa intervención? ¿Cómo es la técnica? ¿Qué técnica se va a utilizar? ¿Cuál es el procedimiento curativo? ¿Qué ha dicho la literatura sobre las posibilidades de éxito de ese tratamiento? Los riesgos derivados directamente las complicaciones conocidas. Recordemos que en este caso los riesgos y peligros derivados de la actividad médica son usualmente de dato estadístico, es decir, no podemos decir para el 100% de los casos, siempre trabajamos con un porcentaje de incidencia, y que las consecuencias de esa intervención, por supuesto, pueden provocar beneficios, pero también, si se realizan de manera inadecuada, pueden generar perjuicios al paciente. Muy importante agregar que dentro de la información adecuada se incluye también alternativas posibles. Es decir, el paciente tiene que saber que ese tratamiento, ese procedimiento que se le ha sugerido no es el único, sino que habría otras posibilidades menos invasivas que podrían ser empleadas, quizá con menos éxito, pero que podrían ser empleadas. Y usualmente la doctrina está agregando como dato importante para el consentimiento informado la posibilidad de obtener una segunda o una tercera opinión. Y por supuesto la posibilidad que tiene el ciudadano de revocar ese consentimiento y de poder también ampliar la información. Veamos ahora algunos aspectos teórico-prácticos importantes de la responsabilidad penal del médico. Primero que todo, estamos tratando de hablar de manera realista. Entonces, aquí hay un enfrentamiento muy frecuente en el derecho entre lo que debe ser y lo que es. Se han invertido las posiciones, ya no estamos en un ambiente donde los pacientes aceptan sin discusión el tratamiento sugerido. Estamos conscientes cada vez más, los que hacemos uso de los servicios médicos, del carácter eminentemente estadístico de la ciencia médica, de que en muchas ocasiones los criterios que se utilizan son imprecisos, que hay un manejo de error que a veces es controlable y a veces es incontrolable, donde las obligaciones de los médicos son esencialmente de medios. Hemos visto un cierto acercamiento de la jurisprudencia de otros países que observa la obligación del médico casi de resultado, como que las tecnologías médicas han evolucionado a tal punto que se puede garantizar ya el éxito total de la salud, cosa que yo especialmente soy escéptico. Yo no haría jamás una construcción de la obligación del médico como una obligación de resultados. Es una obligación de medios, y como es una obligación de medios, el resultado
tiene que ser producto de la aplicación de la lex artis, es decir, de todas las técnicas aprendidas, conocidas, remozadas, recertificadas que los médicos puedan proveer al paciente. Tenemos también, dentro de este enfoque realista, que de las 5 fases del acto médico, la anamnesis, la exploración, el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento, que la mayor parte de reclamos que hemos tenido en tribunales de justicia en nuestro país se deben básicamente a la fase de diagnóstico y a la fase de tratamiento, principalmente de la actividad de los anestesistas y de los cirujanos estéticos, ¿verdad? Esto obviamente tiene dificultades porque debemos de partir siempre que el acto médico es un acto médico dirigido a promocionar la salud. Nosotros en el ámbito penal no partimos de que haya dolo, es decir, que el médico intente estafar al paciente diciéndole que sabe o conoce una técnica de la cual desconoce todos sus rudimentos, la emplea mal y le ocasiona a la persona a sabiendas un daño. Es decir, jurídicamente hablando, en el ámbito de la responsabilidad penal del médico, no partimos de que la conducta es dolosa, es decir, de que tiene directamente la intención y la voluntad de causar un perjuicio en la salud y la integridad corporal de las personas. Entonces, si eso es así, lo que se examina en responsabilidad penal es principalmente las infracciones al deber de cuidado. Y puesto que los reclamos penales son frecuentes en este campo, vale la pena que conozcamos algunos rudimentos de la responsabilidad por culpa. Pero, ¿por qué estamos exigiendo responsabilidad a los médicos? Bueno, veamos por qué. Un caso reciente me permite decir algunas cosas. Ya no se litigan estos casos en los tribunales, se llevan a los medios de prensa. Aparece la víctima llorante todavía, sufriendo. Sus abogados la acuerpan, están una a cada lado de la otra, y expresan frente a la opinión pública datos, a veces desinformantes, de lo que pasó en el tratamiento médico. La escasa información del público se suma al miedo que generan ciertas fotografías, ciertas imágenes terriblemente presentadas, horrorizantes, ¿verdad?, que llevan, digamos, a pensar que todos los médicos que realizan los procedimientos provocan esos efectos en la fisiología, en el cuerpo de las personas. Y esto ha generado un repunte bastante significativo de actos médicos cuestionados en los tribunales. También hay una gran cantidad de casos de actos médicos en los tribunales que son falsos, que son intentos de cobro de responsabilidad civil derivada del hecho punible. Muchos son casos en donde es simplemente el lanzamiento de una posibilidad para sentar al médico a una conciliación, etc. Es decir, no descarto que buena parte de las denuncias por malpraxis médica esté basada precisamente en ese cálculo. Claro está que esto es propio de todos los casos penales, o sea, yo no creo que todas las denuncias penales tengan que llegar a juicio y ser condenadas. Es el criterio de algunos pocos que hacen, digamos, su agosto en los medios de comunicación colectiva. Desde mi parte, yo creo que si examinamos con cuidado el tema de la responsabilidad penal del médico, nos vamos a dar cuenta que buena parte de esos casos usualmente no tienen base. También vemos en la jurisprudencia una confusión entre iatrogenia y malapraxis, ¿verdad? Esto es también algo muy doloroso. El abogado penalista que se dedica a este campo se da cuenta rápidamente que muchas veces los tribunales inician causas penales precisamente por una duda muy importante entre el caso puramente de accidente, la iatrogenia, con el caso realmente de una responsabilidad derivada de malpraxis. Este desconocimiento de los operadores jurídicos ocasiona muchas veces sentar en el banquillo de los acusados a un médico que ha hecho tan solo su trabajo. Y ese manejo publicitario de los casos ha llevado indudablemente a que haya manifestaciones de este populismo punitivo que obliga en cierta forma a exigir de los médicos resultados y no medios, ¿verdad?, provocando otros problemas como es, por ejemplo, que se utiliza
utiliza el derecho penal para presionar al médico para que pague reparaciones civiles que de otra manera no tendría que pagar, y a casi que a penalizar el arte médico. Hoy en día, no quiero decir que esto es así, pero si tuviéramos que medir la situación por los resultados o las consecuencias de este populismo punitivo, podríamos decir que en este momento está en el banquillo de los acusados el ejercicio de la cirugía estética, que es algo muy lamentable, muy triste, porque muchos profesionales muy bien preparados realizan todos los días procedimientos e intervenciones de esta naturaleza con resultados excelentes y sin consecuencias para las personas que los buscan. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la responsabilidad médica? Bueno, jurídicamente se analizan tres elementos que son muy importantes. Voy a tratar de explicarlos de una manera sencilla. Primero, se parte de la idea de que la existencia de la conducta del médico es no dolosa. La segunda, que se basa exclusivamente en la infracción de un deber de cuidado y que esa infracción del deber de cuidado produce un daño. Eso es, en términos muy sencillos, los elementos que usualmente la jurisprudencia toma en cuenta. Recientemente la jurisprudencia de nuestros tribunales ha introducido un requisito que se llama el de imputación objetiva entre conducta y daño, que es un requisito que ha sido, si ustedes me lo permiten, voy a ser aquí poco políticamente discreto, es un criterio que es mal entendido, mal comprendido y todavía peor usado. Y ya voy a explicar por qué eso es así. En primer lugar, las conductas que tienen que ver con la intervención médica en un acto médico son conductas que son activas, es decir, yo hago algo. Sin embargo, también se exige responsabilidad de los médicos por omisiones, es decir, por las cosas que dejan de hacer, conforme a lo que deberían de hacer siguiendo las reglas del arte médico. Entonces, lo que sucede aquí y lo que es relevante, digamos, para esta explicación que estoy haciendo, es que en toda teoría del caso, relacionada con casos de malpraxis médica, lo primero que debe de hacer cualquiera que quiera presentar un caso es demostrar la existencia de esa infracción al deber de cuidado, partiendo de que el médico, por supuesto, no ha querido la muerte de esa persona. Desgraciadamente hemos visto casos en la literatura y recientemente de médicos que han casualmente producido la muerte dolosa de sus pacientes, ¿verdad? Pero esos son obviamente la cantidad más ínfima de los casos. Entonces, desde el punto de vista de la infracción al deber de cuidado, el énfasis que se hace usualmente en los casos penales es el énfasis en cuáles serían los deberes médicos específicos a ser analizados. Aquí la jurisprudencia, podemos notarlo muy claramente, hace una diferencia entre médico especialista y médico general, médico tratante y médico de urgencias, médico especialista en trasplantes y equipos de trasplantes y actividad médica postoperatoria. ¿Por qué se hace esa diferencia? Porque en materia de infracción de deber de cuidado se pone especial interés en los conocimientos especiales. Esto es, en los conocimientos que por la especialidad médica específica de ese médico proveen ciertos conocimientos que son especiales y que no podrían exigirse de otra persona que no tenga esa capacitación, esa experiencia y ese entrenamiento. Yo explico esto usualmente no con casos de medicina, sino con casos tomados de la vida real. Por ejemplo, yo no podría exigir la misma capacidad de conducir vehículos de un conductor de carreras de Fórmula 1 que de un taxista. Eso pasó recientemente, hace será unos 4 o 5 años en Alemania. Todos conocen ustedes a Michael Schumacher, un conductor muy famoso de Fórmula 1. Parece que él tenía que ir a dejar sus perros a uno de estos hoteles de perros y luego ir al aeropuerto a tomar un avión, para ir a una carrera. Y tomó un taxi, lo que hace cualquier ciudadano. Pero veía que el taxi iba a una velocidad demasiado baja, tomando en cuenta las carreteras alemanas, una velocidad de unos 160 kilómetros por hora. Michael Schumacher estaba mordiendo el asiento, ¿verdad? Hasta que le pide al conductor, que de pura casualidad es turco, y le dice: mire, por favor, oríllese ahí en la pista. No es como Autopista del Sol, esa sí tiene lugar. Se orilla y le dice: mire, présteme el vehículo, yo le aseguro que yo llego a donde tengo que ir.
y usted va a llegar saludable, pero eso sí, déjeme conducir. Entonces ya se monta Michael Schumacher en el Mercedes-Benz, y así son todos los taxis de Alemania, no son Hyundai. Y empieza a manejar a una velocidad lo que permite el control electrónico de velocidad del vehículo, 250 kilómetros por hora. Deja a los perros que llegan un poco asustados al lugar. Y el taxista efectivamente recibe el pago más una propina y él llega al aeropuerto. Entonces, claro, en ese ejemplo, el taxista iba haciendo hasta donde él podía. Y Michael Schumacher hizo hasta donde él podía. Es decir, yo no puedo decir que la cantidad de conocimientos técnicos de Michael Schumacher, acostumbrado a manejar a esas y a velocidades mucho más altas, claro, en condiciones controladas, vehículos revisados una y mil veces, con neumáticos nuevos, con mecánica de último orden, sin, evidentemente no son las mismas condiciones, pero obviamente él tiene habilidades, aptitudes y capacidades diferentes a las del taxista. Entonces, ese ejemplo me permite decir por qué es que se hace diferencia en el deber de cuidado a la especialidad de los conocimientos, porque yo no podría exigir el mismo grado de capacidad de conducción al taxista, quien siempre conduce dentro del marco de lo que él puede hacer y de los conocimientos.